Hoy tenemos culto de estudios bíblicos. El tema de hoy, amados hermanos, es la fidelidad de Dios. Un hermoso tema que Dios nos quiere enseñar en el día de hoy. La fidelidad de Dios. Y el texto, amados hermanos, que vamos a ver es 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. La fidelidad de Dios. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Ya se oró por la palabra, así que tenemos la confianza en que Dios nos va a edificar. Amén. Si la han encontrado, nos ponemos en pie para dar lectura a la poderosa palabra de Dios. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Lo leeré de nuevo. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Tome su asiento. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. ¿Cómo es esto? Dios es fiel por naturaleza. Su atributo es ser fiel. Y Él su naturaleza es ser fiel. Él no se puede negar a su naturaleza y su atributo, que es ser fiel. Él es inmutable. Él no cambia. Él es fiel también a sus promesas. Él es fiel por naturaleza. Generalmente, amados hermanos, se asocia la fidelidad de Dios en cuanto a su salvación y redención hacia la humanidad. Pero la fidelidad de Dios abarca mucho más que eso. Porque la fidelidad de Dios no solamente es su redención, sino que Él es fiel porque abarca su justicia. Él es fiel en toda su plenitud en cuanto a lo que Él hace, lo que Él dicta y lo que Él quiere para la redención. Él es fiel. Vamos a ver algunos aspectos en cuanto a la fidelidad de Dios. Que vamos a ver que no solamente es solo la redención en que vemos la fidelidad de Dios. Porque como les decía, la fidelidad de Dios también se basa en su justicia, en lo que Él hace como Dios. Porque Él es justo. ¿Qué pasaría? Le pongo un ejemplo, si la justicia terrenal no hiciera justicia. ¿Qué pasaría? No sería justa, ¿no es cierto? No sería fiel a su ley, a lo que ellos dicen. Pongamos el caso, hay una persona que la pillan matando a otra persona. Y la pillan y tienen las pruebas. ¿Y qué pasa si la ley dice, no, dejémoslo libre porque no hizo nada, pero están las pruebas? ¿Sería una justicia lo que está haciendo la ley? No. Dios es justo, aún en su justicia. Como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo lo hablé tiempo atrás. Los hermanos que estuvieron en el estudio bíblico lo van a recordar. Dios es tan justo que aún en esta justicia en que el que comete y transgrede la ley merece la muerte, Dios la cumplió. Porque si Él no hubiese cumplido esa justicia, Él no es justo. Y Él es fiel a su justicia. Por eso dice en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 25. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe
en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, Dios en su justicia y su fidelidad a su justicia, nosotros como pecadores deberíamos merecer la muerte, porque Él es justo, ¿no es cierto? Y la paga del pecado es la muerte. ¿Y cómo Él cumplió su justicia? Crucificando a su Hijo. Y ahí se cumple su justicia en perfección. Por eso le debemos tanto a nuestro Señor. Y Él es el fundamento de nuestro servicio, de que Él pagó mi maldad. Él pagó lo que yo tenía que haber pagado en la cruz. Por eso Dios es justo en su totalidad, y su fidelidad y su justicia no es como la terrenal. A veces pasa a nosotros como padres. Aquí la gran mayoría somos padres. Y nos cuesta ser competentes en el sentido de hacer justicia con lo que decimos. Porque Dios es justo. Y a veces nosotros le decimos a nuestros hijos: no hagas esto, no lo tienes permitido hacer. Y nosotros después le decimos: ya, hazlo. Pero un momento nomás. Por ejemplo, le quitamos el teléfono, que es lo que más común se ve hoy en día. De que sabemos que los chicos pueden estar todo el día con el teléfono, y si no se lo quitamos, ellos pueden estar con el teléfono. Y yo le puedo decir a mi hijo: ya vaya a estar media hora con el teléfono. Eso es lo que yo estoy imponiendo como padre. Pasa la media hora y lo veo que está tan tranquilito, no me molesta. Y le digo: ya media hora más. No estoy siendo competente por lo que estoy diciendo. No sé si se va entendiendo. Dios es competente en todo lo que Él dice. Dios es tan competente, amados hermanos, que, como dice, ahora se ha manifestado la justicia de Dios, es decir, su bondad dada a nosotros por su Hijo Jesús. Ahora, todos los que no creen y no reciben a Jesús, la justicia de Dios aún está ahí. No se ha borrado. A nosotros, los que creemos en Cristo, su sacrificio en la cruz anuló el acta que estaba contra nosotros. Pero los que no reciben a Jesús, aún está el acta de su falta ante Dios. Y su justicia aún está ahí. Dice, porque en Juan, capítulo 5, versículo 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, está hablando Jesús, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, si yo creo en Jesús y en su obra redentora, dice su palabra, que ya he pasado de muerte a vida. Ya no voy a ser condenado. Pero los que no creen en Jesús van a ser condenados. Con el solo hecho de que los que no reciban a Jesús. A veces nosotros cuando salimos a predicar a las calles, a veces condenamos a la gente. Tú eres un pecador, te vas a ir al infierno. Pero debemos predicar solamente a Cristo. Y aquellos que no reciban a Cristo solamente van a ser condenados por no recibir a Cristo. Ellos mismos se condenan al no recibir a Cristo. Entonces, a veces se ha malinterpretado la forma de hablar del Evangelio. De que predicamos condenación y condenación y condenación. Pero debemos predicar de Cristo. Y los que no reciban a Cristo, ellos solo se están condenando. Dios no desea en su fidelidad que nosotros
seamos condenados. Ni aun los que no le han recibido, Él no desea que sean condenados. Esto es grande y difícil de entender a veces. ¿Cómo Dios va a amar tanto al pecador? ¿Cómo? Si Él es justo. Así es, Señor. En Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, dice: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos, solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? En otras versiones dice: no me arrepiento. O sea, yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino y venga a mí. Dios en su fidelidad muestra su misericordia y su misericordia no se aparta. Nosotros muchas veces apartamos su misericordia porque creemos que ya Dios no me tiene en consideración por lo infiel que he sido. ¿A quién no le ha pasado? De que estamos un momento bien y a veces cometemos una falta o dejamos de congregarnos o lo que sea y pensamos de que Dios ya no me está considerando como hijo, ya Dios no me ama, Dios no me quiere tomar en cuenta. Y es porque nosotros creemos eso y pensamos eso, pero Dios no es así. Dios no es así. Porque vuelvo al texto clave, 2 Timoteo 2:13, si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Y Dios es fiel en cuanto a querer redimir a la humanidad de su pecado. Dios no se va a cansar de ser fiel a querer redimir a la humanidad, porque costó la muerte de su Hijo Jesús. Y Él no se va a cansar de querer restaurar al pecador hasta el día final, hasta cuando Él venga por su pueblo. Dice en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 6 y versículo 8: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Dios mostró su amor a nuestras vidas cuando estábamos pecadores, en la condición de pecado. Él murió por nosotros. Y a veces pasa que cuando Cristo vive por nosotros, creemos que estamos en una santidad tan perfecta que empezamos a condenar a aquel que no le conoce. Y se nos olvida que nosotros estuvimos en esa misma condición. Y así como Cristo murió en nuestra condición de pecado, su sangre aún sigue activa para redimir y restaurar a aquel que no le conoce. Pero nosotros, muchas veces, amados hermanos, estamos como los discípulos de Jesús cuando vimos un estudio bíblico, cuando Jesús le pide a 2 discípulos que vayan a una ciudad de Samaria, a un pueblo de Samaria para que prepararan la mesa para la cena. Y dice que la gente no lo quiso recibir. Y ellos dijeron a Jesús: Jesús, ¿quieres que oremos para que mande fuego y los consuma? Y Jesús dijo: no, porque yo no he venido para destruir. Él viene para edificar, para restaurar. Pero a veces, amados hermanos, estamos en esa postura de condenar. Hay una historia, yo creo que algunos la deben conocer, del profeta Oseas.
la historia del profeta Oseas y Gomer. ¿Quién fue el profeta Oseas? El profeta Oseas, amados hermanos, un profeta del pueblo de Israel, viendo cómo el pueblo de Israel se iba tras dioses ajenos, se iba a adorar a otros dioses, no a Dios. Entonces Dios le dice a Oseas: ve, busca a una prostituta y cásate con ella. Era Gomer. Y esto da tema para conversar mucho. ¿Cómo es posible que Dios envíe a un profeta a casarse con una prostituta? En el tiempo atrás vi un video sobre esto y alguien decía: pongámonos en la posición del profeta. Quizás él le habrá pensado: Señor, tú la vas a restaurar, o sea, voy a hacer una obra en ella, me vas a usar a mí como instrumento. Quizás su pensamiento. Y él toma a Gomer, la toma como esposa, porque Dios le dice: ve y tómala y cásate con ella. Entonces, yo creo que él dijo: aquí Dios va a hacer la obra y esta mujer va a cambiar. Se casó con ella, tuvo hijos, 3 hijos con ella, y la mujer lo dejó y se fue a seguir lo que ella seguía haciendo. Volvió a vivir una vida vil, por decirlo de una manera, seguía estando con otros hombres y seguía acostándose con otros hombres. Y el profeta Oseas seguía. Y en Oseas capítulo 3, del versículo 1, Dios le habla a Oseas. Dice: me habló una vez más el Señor y me dijo: ve y ama a esa mujer adúltera, que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas. Aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que le ofrecen, compré entonces a esa mujer por 15 monedas de plata. No solamente fue a buscarla, tuvo que pagar por ella para que se la devolvieran, imagínense. No es que fue y llegó: Gomer, ven, vamos a la casa. No, había otro cabrito que estaba al medio de ella. Dijo: no, aquí tienes que reembolsar un poco para que te la lleves, no te la vas a llevar así como si nada. Entonces dice: compré a esa mujer por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada, y le dije: vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sensuales con ningún otro hombre, ni yo te voy a tocar. Ciertamente los israelitas vivirán mucho tiempo sin rey ni gobernante, sin sacrificio, ni altares, ni efod, ni ídolos. Pero después los israelitas buscarán nuevamente al Señor su Dios y a David su rey. En los últimos días acudirán con temor reverente al Señor y a sus bondades. El Señor le está mostrando a Oseas cómo Él es fiel a su pueblo, aunque su pueblo se vaya tras dioses ajenos y se prostituya, porque para Dios, cuando una persona adora a otro Dios, se está prostituyendo en relación a la adoración a Dios. En el cambio, por ejemplo, la idolatría, para Dios eso es adulterio. Nos estamos prostituyendo delante de Él. Es algo grave. ¿Cómo nosotros le decimos a la gente que adora imágenes? Idólatras, ¿no es cierto? Sí, Señor. Y les condenamos por lo que hacen. Pero aún Dios a esas personas las quiere restaurar. Como Dios está haciendo algo del pueblo de Israel. Y toma el ejemplo de Gomer. Y Oseas siente el celo y el dolor que siente Dios por su pueblo Israel. A veces hay hombres que son celosos. Yo antes era celoso con mi esposa. Ahora, gracias a Dios, me he moldeado un poco y me seguirá moldeando. Pero yo me imaginaba qué pasaría si mi esposa me es infiel. Me pasaba rollo.
Y empezaba a dolerme el corazón pasándome películas, porque era solamente imaginación. Y me pongo a pensar con Oseas, teniendo ya 3 niños, y aún así se va, y Dios le manda que la vaya a buscar. La gran mayoría de nosotros somos orgullosos. Y la gran mayoría no perdonaríamos una infidelidad. Hablo por mí. Y Dios le dice que vaya porque le está haciendo como es Dios en su fidelidad y misericordia, como Él quiere restaurar. Y eso muchas veces nos produce ruido en nuestro pensamiento. ¿Cómo Dios tan grande es tu amor? Por eso dice en Isaías 55, 8, 9: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos, porque más altos son mis pensamientos que los tuyos, y más altos son mis caminos que los tuyos. ¿Cuántos de nosotros, cuando volvimos al Señor una vez conociéndole, pensamos que Él nos iba a condenar, pero Él nos recibió con brazos abiertos? Como la parábola del hijo pródigo. Que llegamos todos humillados: Señor, no soy digno de que me tomes como tu hijo, no soy digno por todo lo que te hice infiel. Pero el Señor ahí, ¿cuánto te amé? ¿Cuánto te extrañé? Y pensábamos nosotros que el Señor nos iba a retar, nos iba a condenar, pero sus pensamientos son más altos que los nuestros. Dios es bueno y misericordioso. Su fidelidad sobrepasa muchas veces nuestros pensamientos. ¿Cuántos nosotros quisiéramos condenar a tantos que se han apartado de Dios? Pero Dios aún así los mira con misericordia y quiere obrar en ellos. Dice Romanos capítulo 9, versículos 22 al 25. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, a veces pasa que a veces vemos que hay personas que conocieron a Dios y se apartaron. Y nosotros a veces decimos: Dios nos va a castigar y te va a llegar un juicio a esas personas. Nuestro pensamiento es así. Pero acá dice: de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objetos de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo hace para que la riqueza de su gloria brille con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia. Los preparó de antemano para gloria, y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas: a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a la que antes no amaba. Qué grande es nuestro Dios. A los que no eran pueblo de Él, Él nos hizo su pueblo. A los que no amaba, Él los amó. Gloria a Dios. Entonces, Dios, en su fidelidad y misericordia, no desea hacer juicio ante los que se apartan, sino que Él desea Él es fiel con ellos. Nosotros, amados hermanos y hermanas, cuando nos apartamos de Dios, viene miseria a nuestra vida, no porque Él se haya apartado, sino que nosotros empezamos a caminar por las nuestras y dejamos de lado la bondad de Dios. Y vemos las consecuencias por nuestro propio caminar. Como dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es muerte. Llevamos un caminar conforme a lo que queremos, nos apartamos de Dios, y Dios en su misericordia no hace juicio contra nosotros. Pero nosotros viene una vida de miseria, porque empezamos a caminar como yo quiero. Dejo de lado a Dios
volvemos quizá a lo que éramos antes, porque su gracia la hemos dejado de lado. En conclusión, amados hermanos, la fidelidad de Dios no cambia. Así es. Aunque usted sea infiel, Él va a seguir siendo fiel. Si usted se aparta, Dios lo va a seguir esperando. Cuando usted se humille a Dios, Él lo va a levantar. Él lo va a restaurar. Su fidelidad no se condiciona a las circunstancias. Por más que usted no vea a Dios por nada, amado hermano, Dios va a seguir estando ahí. Recordemos la historia del siervo Job, cuando estaba ahí en la ceniza y todo mal. En esa condición, él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Así es. Yo sé que mi Redentor vive. Y hay circunstancias que nos rodean que a veces no vemos a Dios, creemos que Él no está, pero Él sigue estando, sigue siendo fiel. Y para terminar, el anhelo de Dios es que nosotros participemos de su redención hacia el mundo. Él aún está restaurando y redimiendo al pecador, a la humanidad, y Él quiere que nosotros, su pueblo, seamos puente para que los que no le conozcan le puedan conocer. ¿Cuánto aceptan el desafío de decir: Señor, amén, aquí quiero ser un restaurador de aquellos que no te conocen? Porque Dios nos quiere usar a todos. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Amén. El Espíritu Santo no es para que usted lo guarde para usted. Guardes eso en el corazón. El Espíritu Santo no es para que usted lo guarde para usted solo. A los que Dios nos ha dado su Espíritu Santo, Él quiere que lo demos a otros que no le conocen. Y el Espíritu Santo lo va a usar usted. Así es. Porque de gracia recibimos y de gracia damos. Sea ese puente en que aquellos que no le conozcan a Dios, usted sea ese puente de esa luz y sal para que esa persona pueda conocer el Evangelio. Dios se encargará de todo. Él abre el corazón de las personas que oyen. Así lo hizo con Lidia. Cuentan los hechos que estaban predicando y Dios abrió el corazón de Lidia para que ella pueda creer. Solamente tenemos que disponernos a que Dios nos use. Entonces, hagámonos partícipes del plan de Dios en su fidelidad para redimir a la humanidad. Porque somos pueblo, dice que somos real sacerdocio, somos nación santa, llamados por Dios, comprados por Él, para que anunciemos su luz y cómo nos sacó de las tinieblas. Gloria a Dios. Dios bendiga este estudio. Amén. Dios bendiga el estudio. Amén. Dios es bueno, Dios es fiel. Ahora, cuando hablemos de la fidelidad de Dios, esto es solamente un pedazo de la fidelidad de Dios. Podemos hablar todo el día de la fidelidad de Dios. Así Pero lo es. quisiera marcar estos dos puntos: de que Dios es fiel en cuanto a su justicia y es fiel en su misericordia. Bien. Dios bendiga este estudio bíblico. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios.